Te doy la bienvenida a otro vídeo tutorial de Formatec. En este vídeo vamos a hablar de la potencia del generador para el servicio de calefacción y vamos a hacer hincapié en cómo dimensionarlo y cómo evitar el sobredimensionamiento del mismo. Comenzamos. Método de cálculo. El cálculo de la potencia a suministrar por un generador de calefacción, independiente de su tecnología, es igual para todos ellos. Algunos generadores de calor tienen algún aspecto que provoca que el sobredimensionamiento sea particularmente no deseable. Por ejemplo, generadores de biomasa, por sus tiempos de encendido y apagados en los mismos. Para que se conecte el generador hay que cargar la biomasa, hay que prenderle y pueden ser tiempos de encendido que pueden ser en torno a 10 minutos. Igual para apagado, porque la biomasa introducida en su quemador pues tiene que combustionarse, no se puede quedar ahí. Entonces pues hay que minimizar estas maniobras de arranque y paro. Y otro tipo de generadores de calor son las bombas de calor, por el perjuicio que sufren los compresores si se aumenta mucho el número de arranques por hora. De hecho, hay bombas de calor que tienen una limitación de un número máximo de arranques a la hora. Si se supera este número, pongamos que sea un número en torno a 6, 7, 8 por hora, pues espera un poquito para que realmente pues se aumente la demanda energética y el ciclo de funcionamiento sea un poquito más alto. Entonces tenemos una potencia suministrada por el generador. Esta potencia pues tiene que ser acorde a la demanda que necesita la instalación. Entonces hacemos un cálculo de demanda necesaria punta en unas condiciones muy desfavorables. Entonces la potencia del generador pues debe de ser próxima a esta demanda necesaria punta. Pero debemos de tener en cuenta que los generadores trabajan mucho tiempo a carga parcial, no necesitan toda su potencia y entonces hay una demanda media muy inferior a la demanda punta. Entonces un generador sobredimensionado sufrirá muchas maniobras arranque-paro. Entonces lo dimensionaremos para atender las puntas de consumo, pero debemos de tener en cuenta este efecto, que muchas horas del invierno, como veremos, pues no necesita, no va a suministrar toda esa potencia, porque el edificio de instalación de calefacción le va a requerir mucha menos potencia. Hagamos un repaso de los cálculos habituales que siempre hemos estado realizando en calefacción. Lo que comentamos a continuación no siempre es así en toda su magnitud, pero al menos una parte de ello afecta a cómo se dimensionan miles de pequeñas calderas y de pequeña potencia y medianas. Hemos siempre operado con aquello de vamos a todo al redondeo, al alza. Entonces muchas veces pues es así. Entonces nosotros comenzamos o se comienza calculando las pérdidas de las estancias una a una, recinto a recinto, por su envolvente, pérdidas por ventilación, etcétera, etcétera. Y vamos una a una, cada una de las estancias, y le vamos aplicando unos coeficientes de seguridad, o se le suelen aplicar unos coeficientes de seguridad, un 10 o un 20% de seguridad, bien por orientación, por varias paredes al exterior, etcétera, etcétera. Cada recinto, pues según sus características. Se le suele aplicar también un suplemento por intermitencia de uso, porque por las noches se reduce la temperatura, por las mañanas tiene que rápidamente volver a encontrar la temperatura de confort, entonces pues se le da un suplemento a lo mejor pequeñito de un 5%, o en una instalación de cara a fines de semana pues se da una intermitencia de uso de un 20 o un 25%. Entonces vamos aplicando estancia a estancia, recinto a recinto, unos suplementos en los cálculos habituales. Y estos suplementos sumados pues llevan a aplicar un tanto por ciento de sobredimensionamiento, que puede estar en torno al 30 al 40% de lo necesario para atender esa demanda punta. Calculada, obtenida la pérdida térmica para que se puedan calentar los recintos con cierta rapidez y llegar a las temperaturas de confort, seleccionamos, buscamos emisor o número de elementos en los radiadores convencionales para cada habitación. Necesitamos 1000 vatios,
¿Qué hacemos? Colocamos un emisor que da 950, uno que da 1050. Pues se suelen aplicar redondeos al alza y de cara a ir buscando la potencia del generador, pues sumamos las potencias de todos los emisores. Entonces, en estos pequeños redondeos al alza, pues nos encontraremos que vamos con otra sobrepotencia, respecto a la demanda máxima. Puede ser, por ejemplo, en torno a un 10% por encima de lo necesario. Y muchas veces no pensamos, ¿es necesario calefactar simultáneamente todas las estancias? Entonces, a lo mejor en una vivienda, pues sí, hay que calentarlo todo, pero en muchos usos, pues hay que pensar si los horarios de funcionamiento van a necesitar atender todas las zonas, estancias, etcétera. Entonces vamos calculando, aplicando unos suplementos, o se ha venido haciendo de esta manera, un poquito más por si, otro poquito más para prever, otro poquito tal, y seguimos sobredimensionando, aún no hemos terminado. Hay que seleccionar una caldera, un generador. Para seleccionar la caldera, el generador de calor, la bomba de calor, se tienen en cuenta también las pérdidas por distribución de calor. Por las tuberías se pierde calor, entonces un poquito más, un 4, un 5, un 6, un 10% más. Y se busca un generador que atienda toda esa potencia necesaria, teniendo en cuenta estas pérdidas. En teoría deberíamos de seleccionar el generador de potencia inmediata superior, teniendo en cuenta pues, que hay estas pequeñas pérdidas en la distribución de calor. Actualmente la normativa no permite más del 4%, antiguamente el 6%, pero vamos a un generador y ya lo vamos a buscar con una potencia por encima. Pues nada, pues puede ser una orientación en torno a un 10% más de lo necesario. Muchas veces, por miedo, por evitar... si hemos hecho un cálculo poco detallado, etcétera, etcétera, se puede elegir incluso no el inmediato superior, sino otro que es un poquito mayor. Muchas veces aplicamos esto de burro grande, ande o no ande, caballo grande, ande o no ande. Y entonces pues vamos a seleccionar un generador pues ya significativamente mayor de todos los que hemos ido de los cálculos previos realizados, porque estos suplementos se van sumando. Entonces nos podemos ir en torno a un 20, un 25% por encima. Terminado el diseño de la instalación, el dimensionado, pues es un instalador quien debe de seleccionar una caldera. El instalador confecciona un presupuesto y selecciona un producto, un generador de calor para el cliente, para el usuario de la instalación. Si no encuentra la marca proyectada, pues tendrá que irse a un modelo de sus productos. Y claro, entre que sean 25 kilovatios y seleccionar el de 26 o el de 24, pues él se irá al modelo superior en potencia. El caso es no fallar, este era el criterio. Entonces, pues se aplica algo más a la hora de elegir una caldera para la instalación. Y si tenemos en cuenta el último factor, que es el cliente, el usuario valorará que le instalen más potencia. Mira, necesitábamos una caldera de 24, te he presupuestado la de 26 kilovatios o el generador de 26 kilovatios, pero es que el de 30 kilovatios solo vale 100 euros más. Entonces, ¿qué hace el cliente que no tiene conocimientos técnicos? Pues selecciona, oye, pues si vale poquito más o me lo dejas al mismo precio, pues me colocas el generador de calor de potencia superior. Y seguimos sobredimensionando y en vez de subir un 10% por encima, pues nos vamos a un 20, un 25% de lo necesario, entre comillas, que llevamos calculado previamente. Debemos tener en cuenta algo que hemos visto en la diapositiva número 1, en la primera explicativa. Demanda calórica punta. Cuando hacemos el cálculo de las necesidades de calefacción, se realiza para cubrir una temperatura exterior mínima. Cuando en tal localidad alcancemos 0 grados o menos 5 grados,
pues necesitamos aportar esta potencia. Entonces el estudio de la carga térmica, transmisión por ventilación, se hace para una temperatura mínima de proyecto, por así decirlo, de dimensionado, ¿vale? Así, el dimensionado se realiza para vencer un salto térmico desde la temperatura exterior de diseño, de cálculo, hasta una temperatura interna de confort. Entonces calcularemos pérdidas por transmisión, por ventilación, teniendo en cuenta un salto térmico desde la temperatura exterior de diseño, esa mínima a cubrir, hasta la temperatura interior. Temperatura interior menos temperatura exterior de diseño. Pero estas condiciones de temperatura exterior de diseño no se dan durante muchas horas al cabo del año. Realmente, además, mes a mes, vamos viendo que hay una temperatura media mensual mucho más favorable, y entonces la demanda real o la demanda media de la instalación es para vencer un salto térmico mucho más pequeño, desde la temperatura exterior media hasta la temperatura interior. Entonces, normalmente el generador no tiene que vencer todas estas condiciones desfavorables, sino que hay una temperatura durante muchas horas de los días, aunque se alcancen en algunas horas de la noche la temperatura exterior de diseño, que hay una temperatura exterior mucho más favorable. Y nosotros debemos de ir a nuestro anexo nacional, a la guía de condiciones climáticas, donde tenemos información meteorológica, información de temperaturas. Y entonces vamos, estación meteorológica, por ejemplo aquí tenemos una, tenemos información, altitud sobre el nivel del mar, temperatura, por ejemplo, mínima histórica en los últimos 15 años, pues en esta localidad, Albacete, en los últimos 15 años, respecto a la fecha de edición de esta guía de condiciones climáticas, menos 17 grados. No se calcula una calefacción en Albacete ni en ningún sitio para la temperatura seca mínima de esa localidad, porque una vez hace X años se llegó a esta temperatura. Hay que buscar una temperatura que cubra un tanto por ciento de las horas. Está estipulado en la normativa que cojamos el nivel percentil del 99%. Entonces tenemos una temperatura de compromiso, de diseño, que cubre el 99% de las horas del invierno. Y el 1% restante, bueno, pues habrá menos 4 grados, menos 5, pero no durará mucho tiempo. Serán unas pocas horas, algún día del mes de diciembre, enero, febrero, que son los 3 meses más frío. Entonces hay una temperatura a cubrir en la mayoría de los lugares. En sitios con mayor sensibilidad, hospitales y tal, residencias de ancianos, pues hay que ir a cubrir el 99,6%, tal y como está previsto, y habría que buscar una temperatura más protectora. Por ejemplo, en este caso serían menos 4,7, pero la temperatura no habitual, esta de la derecha. ¿Es esta la temperatura a la que está el invierno de esta localidad, Albacete? ¿De media? No. Hay una oscilación media diaria, para empezar, en el caso de Albacete, de 15,3 grados, desde la temperatura mínima a la temperatura máxima. La oscilación que se va produciendo a lo largo del día es esta. Entonces, pueden empezarse por 0 grados y en algunas horas del día, cerca de mediodía, estar a 15 grados. Al final hay una temperatura media y nosotros tenemos valores medios mensuales. Esta es de la misma localidad. Entonces, mes a mes tenemos una temperatura ambiente media y una temperatura ambiente media en horas de sol. Entonces tenemos una información nacional. Entonces vemos que incluso en los meses más fríos, diciembre, enero, febrero, ¿vale? Aquí no vemos diciembre, estaría un poquito más abajo, enero es bastante parecido, 4,7 grados, febrero 6,6, marzo 10, abril 10,4. Entonces la instalación no tiene que vencer todo el tiempo las condiciones, dijéramos, duras de diseño, sino que hay unas temperaturas mucho más favorables, una buena cantidad de horas al cabo del año, que incluso ello se puede estudiar. El funcionamiento será, por tanto, la mayor parte del año, como vamos a ver, a carga parcial. La potencia nominal del generador será necesaria para conseguir el salto térmico desde esas temperaturas exteriores mínimas hasta las temperaturas de diseño. Vale, entonces necesitamos, sí,
que alguien atienda toda esa potencia cuando se dé ese día con menos 3 grados, por ejemplo, en Albacete, para cubrir el 99% de las horas al cabo del año. La temperatura en Albacete, el 99% de las horas está por encima de este nivel de temperatura, de menos 3 grados. Entonces le damos una cobertura muy amplia y es la marcada por la normativa. Entonces se precisará el 100% de la potencia para esta temperatura, para un salto térmico de 23 grados, ¿vale? Si la temperatura interior de diseño fueran, por ejemplo, 20 grados. Pero la temperatura media diaria hemos visto que es mucho más favorable, hay una oscilación media diaria, y el salto térmico que debe de vencer el generador en sus condiciones normales de funcionamiento la mayor parte del año no debe de vencer estos 23 grados del exterior al interior. En el caso de Albacete, por ejemplo, en enero, no se llega hasta menos 3 grados, sino hasta más 4,7. Esta es la media del mes de enero en Albacete. Entonces no se precisa el 100% de la potencia, se precisa el 66% de la potencia para vencer un salto térmico de 20 menos 4,7, que son 15,3. Si dividimos 15,3 entre 23, veremos que se necesitará el 66% de la potencia. Y si miramos un poquito más abajo, por ejemplo en marzo, pues la temperatura media mensual son 10 grados, media mensual. En ese mes, que sigue siendo un mes de calefacción en esta localidad, se precisa de media el 43% de la potencia para vencer un salto térmico de los 10 grados a 20, que por ejemplo, para estos números, podía ser la temperatura interior. 10 entre 23, pues un 43% de la potencia. Conclusión: durante la mayor parte del invierno, la potencia nominal del generador estará muy sobredimensionada respecto a la demanda necesaria. Sobredimensionado del generador. El sobredimensionado en la selección de un generador respecto a la demanda a atender provoca diversos efectos no deseados. Provocará más ciclos de funcionamiento, más maniobras de arranque-paro, pérdida de eficiencia, pues son ineficientes los regímenes transitorios de puesta a régimen. Una eventual caldera, los primeros instantes de su combustión, hay inestabilidades, se multiplican los inquemados y no adquiere su eficiencia. Otro tipo de generadores presentan también otros ineficiencias en general, una bomba de calor, pero es que en algunos generadores de calor provoca una disminución de la vida útil del mismo. En el caso de las bombas de calor, los compresores que sufren en las maniobras arranque-paro. Entonces, si tiene que hacer muchas maniobras de arranque-paro, pues ese compresor pues va a durar menos tiempo. Y hemos estado viendo ahí que dábamos unos suplementos. Vamos a ver un poquito el resumen de todo ello. Por seguridad, damos un 10 o un 20% más, cuando estamos calculando local a local. Y por intermitencia también un poquito más, para que tarde poquito en ponerse a régimen. Un 10 o un 20%. Cuando selecciono el emisor le doy otro poquito más. Cuando selecciono la caldera, un 10, un 20% más. Cuando pasa por las manos del instalador le da otro suplemento porque no encuentra el modelo. Y si al titular se le ofrece un generador de potencia mayor, le da otro suplemento. Todos estos suplementos sumados, aplicados uno sobre otro, da una sobrepotencia, una sobrevaloración de un 200%. Pero no hemos terminado. Si tenemos en cuenta que el trabajo, esa carga parcial, o sea, no necesita normalmente el generador tener que vencer la demanda térmica punta, sino que está trabajando la mayor parte del año, pues ofreciendo un 30 o un 40% de su potencia, el sobredimensionamiento del generador que hemos seleccionado es todavía mayor, y pasa del 200 al 300 o el 400%. Entonces está dando 3 o 4 veces más potencia, o intenta dar más potencia, sobre todo en los que no hay mucha modulación,
de la necesaria por la instalación. Si la potencia es mucho más alta respecto a la demanda energética a atender, pues se van multiplicando por 4, por 5, por 6, por 7, por 8 en los ciclos de arranque-paro a la hora. ¿Cómo dimensionamos entonces un generador? Bueno, pues calculándolo frente a la carga térmica a combatir en el edificio, y esta es la palabra clave, en el edificio, no recinto a recinto, no, sino en el global del edificio, y tendremos en cuenta dos pérdidas. Por un lado, pérdidas por transmisión, se pierde calor por los cerramientos verticales, horizontales, paredes, medianerías, fachadas, ventanas, suelos, techos, ¿vale? Tanto de cerramientos que dan con el espacio exterior, como con espacios interiores no calefactados, el terreno, etc. Y pérdidas por ventilación. En resumen, y es un método de cálculo bastante sencillo, es realizar un cálculo global en lugar de ir haciendo cálculos parciales. ¿Qué método utilizamos? ¿Dónde tenemos esta recomendación? Pues podemos emplear la norma UNEEN 12831, parte 1, eficiencia energética de los edificios, método para el cálculo de la carga térmica de diseño. Esta primera parte pues está dedicada a los cálculos de la demanda en calefacción. La parte 3, por ejemplo, es la de cálculos de agua caliente, vigente, por ejemplo, para nuestro reglamento en estos momentos. Entonces, se van desarrollando normativas armonizadas, además, para poder determinar, y es un criterio de eficiencia, la carga térmica de diseño. Y en esta norma, en su capítulo 8, proporciona un método simplificado para el cálculo de la carga térmica de diseño del edificio. Pues vamos a ver este método simplificado. No vamos a descubrir nada nuevo, muy sencillo. Este método cubre el cálculo de la carga térmica en régimen permanente. No puede utilizarse para regímenes transitorios y instalaciones que no tengan un funcionamiento relativamente homogéneo a lo largo de una temporada. Su uso del método simplificado está previsto para el dimensionado de componentes del sistema de generación de calor y nos va a permitir determinar la potencia del generador de calor para el edificio en vatios. Así, la carga térmica será la suma de las pérdidas por transmisión, la carga térmica T por transmisión, y por ventilación, phi sub V, de ventilación, build, del edificio. Y la fórmula muy sencillita. La potencia necesaria para atender en régimen HEAT de calor del edificio serán las pérdidas por transmisión más las pérdidas por ventilación. Vamos a repasar estas sencillas fórmulas. Entonces tenemos el phi, la letra phi del alfabeto griego en mayúscula, de transmisión del edificio. Se consideran todas las pérdidas del perímetro del edificio, como hemos visto. El aire exterior, bueno, que le añade unos subíndices, lo vamos poniendo aquí para ir conociendo esta norma. Aire exterior E, espacios no calefactados U, o el terreno G. Y se va aplicando un sumatorio de pérdidas de calor por transmisión, cerramiento a cerramiento, y es la fórmula general que siempre hemos utilizado. Entonces tenemos aquí diversos factores, vamos a verlos uno a uno. A sub K es la superficie en metros cuadrados de ese cerramiento, ¿vale? Pared exterior, ventana, suelo, tenemos que ir haciendo uno a uno por el coeficiente de transmisión, la transmitancia térmica de cada uno de esos cerramientos, por eso el subíndice K, porque hay que ir aplicándolo uno a uno, superficie de 1 por transmitancia de 1. Viene previsto en el método simplificado, pues aplicar
un poco más de transmitancia, creernos un poquito menos, para tener en cuenta los puentes térmicos, ¿vale? Entonces, bueno, le podemos aplicar ese factor que vamos a ver ahora, incrementando por un factor de ajuste de temperatura para cada tipo de cerramiento, que da en contacto con el exterior, espacios no calefactados o el terreno, por el salto térmico de la temperatura interior menos θ sub e, la temperatura exterior. Esta transmitancia adicional la podemos aplicar si no hacemos cálculo de puentes térmicos, lo permite el método simplificado, y bueno, incluso nos propone estimar 0,1 vatios por metro cuadrado y Kelvin. Y este factor de corrección de temperatura viene en esta norma, que se pueden aplicar en ausencia de datos nacionales, y ahora hablaremos de ellos, como factor interno de temperatura cuando damos con un cerramiento exterior 1, sin ninguna atenuación, con factor interior de temperatura cuando el cerramiento da con U, con un espacio no calefactado, pues 0,5, ponderarlo por 0,5, o ponderarlo por 0,3 cuando pues da con el terreno, ¿vale? Entonces tenemos en ausencia de datos nacionales en la norma UNE en 12.831 parte 1, pues un método y unos datos. Y viene indicado que estos datos, porque nos da coeficientes propuestos, tasas de renovación de aire, nos da unos valores para poder aplicar las fórmulas, siempre hay unas recomendaciones, se pueden utilizar en ausencia de datos nacionales. Pero como nosotros tenemos la guía de condiciones climáticas y tenemos especificaciones de temperatura, entiendo que no debemos de aplicar este coeficiente reductor, sino que tenemos que directamente ir aplicando los saltos térmicos, porque nosotros en nuestra guía de condiciones climáticas exteriores de proyecto pues tenemos información tanto de la temperatura del aire exterior, cómo tomar la temperatura del terreno, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esta es la fórmula que quería presentarles de la norma UNEEN 12.831 parte 1. El segundo factor era las pérdidas por ventilación, phi sub v del edificio, build. Se aplica la fórmula, phi es igual a v del edificio, el volumen del edificio en metros cúbicos, n las renovaciones hora, sus unidades es 1 partido por hora, cuántas veces se renueva el aire de este volumen a la hora. El producto de estos dos factores son los metros cúbicos hora de aire. Si aplicamos los metros cúbicos entre horas, metros cúbicos hora. Esto es el caudal de aire que hay que ventilar en el edificio. Por P sub A, el peso específico del aire, C sub PA, el calor específico del aire a presión constante, el producto de P sub A por C sub PA, se puede tomar 0,34, que lo encontramos en los apuntes de cálculo. ¿De dónde viene el 0,34? El producto del 1,2 del peso específico del aire por el 0,28 tal del calor específico del aire. Por el salto térmico, temperatura interior de diseño menos temperatura exterior de diseño. De este factor, pues igual que con el factor de atenuación de temperatura y otros datos que nos ofrece la norma, esta tasa de renovación de aire puede estimarse de acuerdo a una tabla que ofrece su anexo B, la tabla B12, y nos indicará valores entre 1 para arquitecturas anteriores al año 97, por ejemplo, viene indicado, a 0,25 para arquitecturas más estancas al paso del aire, pues actuales. Entonces tenemos una estimación de las renovaciones hora,
pero viene indicado en la norma que debe de tener en cuenta cualquier normativa nacional. Por lo tanto, esto queda supeditado a lo que tenemos en nuestra normativa. Resumen: potencia del generador. Nos encontraremos en las especificaciones de los fabricantes que la potencia del generador de calor se debe de obtener aplicando la armonizada norma en 12.831 parte 1 que hemos descrito. La versión actualmente en vigor, a efectos de situación en vigor de la norma, es la de 2017. Se publicó la norma europea. A nivel nacional, pues la hicimos norma UNE, una traducción de la misma, en abril de 2019. Por lo tanto, tenemos una norma UNE armonizada a nivel europeo, 12.831 parte 1. Y esta norma ha venido a sustituir la versión que teníamos de 2003 y que viene citada pues en algunos documentos, en algunas guías técnicas, pues también nacionales, como una norma de referencia a la hora de seleccionar o calcular la potencia de los generadores, como venía por ejemplo en la guía de la biomasa. ¿Cómo era la versión anterior? A mí me agradaba, pero bueno, viene una nueva versión y hay que adaptarse a ella. El método simplificado de la versión 2003 le sumaba a las pérdidas de transmisión y ventilación un término por inercia térmica. Bueno, pues era otro enfoque. Como estamos en época de evitar sobredimensionamientos de los generadores, pues todos esos sumas adicionales pues se van eliminando, ¿vale? Esta norma, la norma UNEEN 12.831 parte 1, ofrece valores por defecto en sus anexos, que son válidos mientras que no existan referencias nacionales. Entonces tiene 3 anexos: el A de entrada de datos, B de datos de referencia y un tercer anexo C también con información. Entonces podemos coger información de lo que no tengamos en nuestra normativa o nuestras guías técnicas nacionales. Ofrece un método general de carga de los locales, de unidad del edificio o de edificios. Enseña a calcular incluso puentes térmicos, en fin, un método pues más o menos detallado de cómo hacer los cálculos. Y el objetivo del vídeo es que ofrece también un método simplificado del cálculo de la carga térmica global del edificio. Y dice que su uso es adecuado para determinar la potencia de los generadores, como ya hemos indicado. Terminando el resumen, recordar que un generador sobredimensionado será ineficiente y que actualmente en las inspecciones de las instalaciones térmicas se debe de valorar el generador instalado en cuanto a potencia para comprobar si está sobredimensionado respecto a la carga térmica a suministrar. Por lo tanto, no se desean generadores sobredimensionados. Los fabricantes no desean generadores sobredimensionados porque les perjudican a su eficiencia y les perjudican a su funcionamiento y durabilidad. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.